Hoy tenemos una hermosa palabra que está en el capítulo 1 de Josué. Así es. Versículo del 8 al 9. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Hemos titulado esta palabra La guía de la victoria. Esta hermosa palabra, que es la palabra de Dios, es nuestra guía para vivir en este mundo. Es la guía que nos lleva directo a la victoria que necesitemos de acuerdo a cualquier circunstancia que estemos viviendo. Llámese enfermedad, llámese deuda, llámese economía, llámese tristeza, angustia, depresión. Esta es la guía, su palabra, para darnos la victoria en Cristo Jesús. Por eso hemos titulado esta porción de la palabra La guía de la victoria. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Lo voy a leer, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es, una poderosa palabra, una instrucción, Amén. Una guía que el Señor nos recuerda hoy Así es. a través de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Y Josué y Caleb fueron los únicos que pudieron llegar a la tierra prometida de esa primera generación que salió de Egipto. Amén. Josué es el heredero de Moisés, heredó el liderazgo del pueblo de Israel cuando Moisés murió. Y Dios le da instrucciones sobre cómo guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Esa tierra de Canaán, esa tierra donde fluye leche y miel. Entonces, este libro nos muestra ese proceso, este libro nos muestra todo lo que ellos vivieron para lograr la meta. Fueron dos valientes que observaron y fueron los únicos dos que tuvieron palabra positiva con respecto a capturar esa ciudad para Israel. Todos vinieron temerosos porque los habitantes de Canaán eran gigantes y ellos fueron los únicos que creyeron en lo que Dios había dicho, que ellos iban a obtener esa tierra para ellos. Entonces, en esa época Israel dependía de la obediencia a la ley de Moisés para vivir en el pacto con Dios. Por eso Moisés y Josué enfatizaban mucho en obedecer la ley, esa ley que el Señor les había dejado a través de Moisés, que era importante y era vital obedecerla para tener éxito, para tener victoria y para tener prosperidad. Amén, amén. Que podía tener Josué si era obediente a todo lo que el Señor le decía. Y si el pueblo de Dios también era obediente, también iba a recibir esa victoria de parte de Dios. Amén. Entonces, vemos cómo Josué recibe ese liderazgo, recibe esa instrucción que el Señor le da. Y Josué también depende de su fidelidad en la palabra de Dios. Josué tenía que ser fiel a la palabra de Dios. Y tenía que ser valiente. Su confianza tenía que estar puesta en la presencia de Dios. Tenía que creer que Dios estaba con él en ese proceso, en esa tarea de llegar a la tierra prometida. Como también nosotros tenemos que tener fe en todos los diferentes procesos que estemos viviendo con el Señor. Amén. Que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestra fortaleza, que el saber que Él está con nosotros aumente nuestra fe y aumente nuestras ganas de seguir adelante. Amén, que amén. podamos vencer el temor, que podamos vencer la dificultad, que podamos vencer todo lo que se atraviesa en nuestro camino, Amén. confiando en que Dios está con nosotros. Amén. Entonces, una hermosa palabra que si le prestamos atención, el Señor nos va a hablar mucho hoy a nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a desglosar porción por porción de esta palabra en este pasaje. Cuando dice la palabra, estudia constantemente este libro de instrucción.
Sabemos que este libro fue escrito para instruirnos bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Vemos cómo Dios enfatiza la importancia de conocer profundamente su palabra. No es conocerla o escucharla o tenerla ahí en la casa sin leerla, ¿verdad? Él nos enfatiza que es muy importante conocer profundamente, o sea, estudiarla. Por eso es que dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Así es. Miren que también hay una porción que dice, medita en él de día y de noche. La meditación o el estudio de la palabra implica reflexión continua. O sea, yo leo la porción de la palabra y tengo que reflexionar en lo que Dios me está diciendo, en lo que Dios está transmitiéndome a través de su palabra, ¿verdad? No es solo una lectura superficial, la cojo, la leo y pues... por encimita. No leo profundamente qué quiere decirme el Señor. Aquí hay muchas palabras, por decir, esta porción de la palabra aún no necesita ni casi explicación, porque fíjate que Él te está diciendo, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. Dios nos está pidiendo que no solo la tengamos ahí para verla, sino que la estudiemos profundamente, que meditemos en lo que Él nos está diciendo a través de ella. Que no hagamos como hacíamos antes, que poníamos la Biblia en el Salmo 91 y eran las únicas 2 hojas amarillas. Y llenas de polvo. Nuevecitas. No, y es que no es tanto que estuvieran llenas ahí abiertas, sino que se llenaban de polvo y nunca lo leíamos ni meditábamos. Exacto. Otra porcioncita de la palabra de este capítulo, el versículo 8 y el versículo 9 dice, obedecer todo lo que ahí está escrito. El propósito del estudio de la palabra de Dios es aplicar la palabra a nuestro diario vivir. No es, yo la entiendo, la estoy estudiando profundamente, pero hasta ahí no la aplico en mi vida. Tenemos que aplicarla. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Otra porcioncita es que dice, sé fuerte y valiente. O sea, Dios nos manda a ser fuertes y valientes, porque sabe Dios que en esta vida tenemos que enfrentar muchas adversidades. Buenas adversidades que te van a entristecer, quizás enfermedad, pero también te van a suceder cosas muy felices, cosas lindas en la vida. Entonces, bendiciones de parte de Dios. Así, Él nos manda que nos esforcemos y seamos valientes, ¿verdad? Porque vemos que es un mandato de Dios que debemos tener en esta palabra, porque Él nos dice que seamos fuertes y valientes, que debemos tener fe, debemos tener confianza, debemos tener esperanza, debemos tener fortaleza, poder, ánimo, certeza de que la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre la presencia de Dios está con nosotros. Cuando Él nos dice, sé fuerte y valiente, Él nos está diciendo, esta es una certeza de que yo estoy contigo en todo tiempo. No desmayes, esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? La presencia de Dios está en todo momento con nosotros. ¿Para qué? Para que seamos victoriosos, que con Cristo somos más que vencedores. Otra porcioncita de la palabra dice, no tengas miedo ni te desanimes. Qué bonito que Dios nos está diciendo, no tengas miedo, no te desanimes. Dios asegura su presencia en nuestras vidas y con nuestra fe puesta en Él podemos eliminar cualquier razón para tener temor. Amén. Con su presencia sabemos, lléname, Señor. Me gusta cuando la porción de la palabra dice, dile al débil, fuerte soy. Dile al débil, fuerte soy. Porque es que Dios nos está diciendo que en nuestra debilidad Él se perfecciona.
Así que no debemos tener temor. Cuando el temor venga a nuestras vidas, acordémonos de la fidelidad de Dios. Acordémonos de cada promesa que Dios ha hecho a nuestras vidas. Acordémonos de esta porción de la palabra, que Él siempre va a estar con nosotros donde quiera que vayamos, ¿verdad? Cuando dice el Señor está contigo, aquí vemos una promesa de la compañía de Dios como garantía para alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Dios me está dando esa garantía de que Él estará conmigo donde quiera que yo vaya. Así que mi victoria está ganada en Cristo Jesús. Así es. Siempre acordémonos de esta porción de la palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así es. Esta palabra también nos muestra algunos principios muy importantes. Vamos a hablar solamente de 3 hoy. Y uno de esos principios muy importantes, como decía mi esposa, es estudia la palabra de Dios, como dice el versículo 8. Amén. Estudia la palabra de Dios. Estudia estas instrucciones divinas. Y esas instrucciones son de guía para vivir una vida correcta delante de Dios. Amén. ¿Queremos agradar a Dios? Aquí podemos ver cómo podemos agradar a Dios. Podemos estudiar cómo podemos agradar a Dios. Aquí en la Biblia tenemos muchos ejemplos buenos que agradan a Dios y ejemplos malos que no agradaron a Dios, pero también vemos la consecuencia de ese pecado que hicieron. Amén. Entonces, no podemos decir que no sabemos. En la Biblia el Señor nos recuerda que estudiemos su palabra, que meditemos en ella, que profundicemos. Siempre te recuerdo que cuando cojamos la Biblia para estudiarla tenemos que tener un lápiz y un cuaderno. Amén. Porque el Señor te va a hablar y tú vas a anotar lo que el Señor te dice. Eso se llama meditar, estudiar la palabra de Dios. No es solamente coger la Biblia, leerla por arriba, sino lleva siempre un lápiz y lleva un cuaderno donde anotar lo que el Señor te va a hablar. Anota la fecha, anota la cita bíblica, todo lo que tengas en el Señor en ese tiempo. Amén. Dedica tiempo diario para estudiar y reflexionar en la Biblia. Escoge ese tiempo especial que tú sientas que estás concentrado, que tienes el espacio ideal, no te van a llamar, no te van a molestar. Yo por lo general lo hago en la madrugada, 4:30 de la mañana. Como dicen acá mi familia, yo parezco una gallina. A las 7 estoy durmiendo, pero a las 3 de la mañana ya el cuerpo ya quiere pararse de la cama. Entonces yo por lo general estudio 4 de la mañana, 4:30. Y es un tiempo muy hermoso, todo calladito, nadie me va a llamar por teléfono, nadie me va a llamar para hacer un mandado aquí en la casa o una cosa aquí en la casa. Busca ese tiempo, yo sé que lo puedes conseguir, puedes apartarlo y va a ser un tiempo hermoso en la presencia de Dios estudiando su palabra. Amén. Meditemos y obedezcamos lo que leemos. Tenemos que tener nuestro corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Para obedecerlo. Ojo, que no voy a obedecer solamente lo que me conviene, lo que yo creo que me conviene. Yo voy a obedecer lo que me dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, tener esa obediencia, pedirle al Señor esa obediencia, que me dé el conocimiento de la palabra, que me transforme a través de su palabra. Que esa palabra que yo estudié, que medité, se pueda convertir en mi vida en una acción, en hacer realidad lo que la palabra de Dios dice. No es solamente recibir, sino aplicar y actuar. Amén. Voy a ser transformado, tengo que actuar en la palabra que el Señor me regala. Entonces, cada día busquemos ese encuentro con Dios. Examinemos cada día cómo podemos aplicar lo que aprendemos de la Biblia a nuestras situaciones diarias. Por ejemplo, yo aprendí a los golpes una palabra que dice el Señor, que no sea fiador de nadie, porque me pueden quitar hasta la cama. Yo leí esa palabra y nunca le presté atención.
hasta que me vi en problemas por eso. Y yo dije, fíjate, ve, por no obedecer lo que el Señor me dijo en su palabra, me gané esta consecuencia. Hay que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios no está aquí de adorno ni de lujo. Cuando somos desobedientes hay consecuencias. Cuando somos desobedientes hay consecuencias. Todos los días tomamos decisiones en nuestra vida. Todas esas decisiones van a tener sus consecuencias, positivas o negativas. ¿Qué mejor que tomar la decisión basado ¿qué? En la guía de lo que Dios me dice? Amén. Entonces, otra palabra que dice, preséntame tu ofrenda, tus finanzas con un corazón gozoso, alegre. Y voy a llegar ya a presentar ofrenda al templo con tremenda cara aburrido. El Señor no me está diciendo eso, por ponerte algunos ejemplos. ¿Qué otro ejemplo podemos poner así? Es que somos muy desobedientes en muchas cosas en la palabra de Dios. Así es. Entonces, y cada apliquemos. Desobediencia tiene su consecuencia. Pero si somos obedientes, pues veremos la gloria de Dios. Una que me gusta que dice Pablo, que yo siempre la menciono mucho. Soy el primero de los pecadores, el más pecador de todos. Así que yo no me puedo creer santo. Así es. Soy pecador. Y dice la palabra, como dice Pablo, el peor de todos. Entonces eso me debe ayudar y me debe animar a vivir una vida que agrade a Dios. Una vida en santidad. Una vida en santidad que agrade a Dios. Así es. También dice que esta enseñanza en el versículo 9 nos invita a ser fuertes y valientes. Pero no ser fuerte en nuestra fuerza, musculoso, un Sansón fuerte, no. Fuertes en Cristo, fuertes en el Señor. Amén, así es. Fuertes en el Señor y valientes en el Señor. Amén. La confianza en la presencia de Dios es la base para enfrentar los desafíos. Recuerda, la confianza en la presencia de Dios es la base para enfrentar los desafíos Amén. Que se me presenten cada día. Amén. Sea cual sea, debo tener fe de que Dios está conmigo, porque su palabra lo dice. Amén. Dios está Amén. conmigo, no solamente en los tiempos buenos, en los tiempos difíciles. A veces tendemos a creer que cuando estamos pasando por pruebas es porque Dios se olvidó de nosotros, Dios apartó su mirada de nosotros, Dios ya no me ama, Dios ya no me mima. Al contrario, en la prueba, en la dificultad es cuando Dios está más cerca. Es cuando Dios te tiene cargado. Es cuando Dios, exacto, carga tu carga y te la hace liviana, como dice Cristo. Trae a mí tu carga y será ¿qué? Liviana. Si el Señor lo dice en su palabra, ¿yo por qué voy a llevar mi carga solo? Así es. Señor, tú dices en tu palabra que si te presento mi carga, si te la entrego, tú la vas a hacer más liviana. Aquí está, tómala. Creo en ti, confío en ti y en ti tendré victoria. Puedo aplicar lo que la palabra dice. No es que me voy a volver loco como me volvía loco antes de Cristo, que cualquier cosa dificilísima que pensaba yo que era lo más grande del mundo, pensaba cosas que no agradaban a Dios. Ya no. Ya puede ser la cosa más difícil del mundo que yo voy a la presencia de Dios y se la pongo. Amén. Señor, ayúdame con esto, yo no puedo con esto. Amén. Yo solo no puedo con esto. Así es. Pero contigo sé que voy a tener victoria. Y tengo que ser valiente, tengo que actuar en lo que el Señor me dice. Amén. Tengo que enfrentar mis miedos confiando en que Dios está conmigo en todo momento. Amén. Tengo que confiar que en mis temores Dios está conmigo en todo momento y Él es el único Amén. que me puede dar la victoria. En mis debilidades, en mis tentaciones, Señor, te las rindo a ti. Y sé que tú me vas a dar la fortaleza y la valentía para superarlas, para decir que no, para agradarte a ti y no agradar al hombre. Amén. Entonces, la palabra de Dios es muy importante en cada área de nuestra vida. Entonces recuerda, también nos enseña varias doctrinas bíblicas esta enseñanza de hoy. Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Te menciono algunas. Una doctrina bíblica es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es una doctrina bíblica. Amén. La presencia de Dios, creer en Dios, que está presente, que es omnipresente en todo tiempo, es una doctrina bíblica que creemos los creyentes. La obediencia. El Señor en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de la obediencia. Nos muestra las bendiciones de la obediencia. Amén. Nos muestra la paga de la desobediencia. Amén. Entonces, en la Biblia tenemos todo para cada situación de nuestra vida. También dice que otra doctrina espiritual en la cual creemos es la valentía espiritual.
Te estoy hablando no de valiente, de que yo soy el macho man, no. Soy valiente en Cristo Jesús. Amén. Soy valiente porque Cristo está conmigo, Amén. Dios está conmigo, el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Por eso soy valiente. Amén, amén. Por eso voy a tener victoria. Amén. Por eso voy a ser obediente, porque la única manera de lograr la meta, como la logró el pueblo de Israel, es siendo obediente. Siendo obediente. Entonces, en el pueblo de Israel tenemos muchos ejemplos de obediencia y bendición para el pueblo de Israel, pero también vemos muchas veces mucha desobediencia y todo lo que tuvieron que sufrir a raíz de esa desobediencia. Así es. Entonces, aprendamos con el error del zapato ajeno, porque a veces nos gusta aprender del error propio. No, yo tengo que vivir eso y sentirlo para poder saber qué es. Si ya yo vi que el pueblo de Israel le fue mal por desobediente, yo tengo que ser obediente. Y la palabra me está llamando a ser obediente. O es como un espejo que tenemos delante. Un espejo, exacto. Una situación que ya ellos vivieron. Así es. Ya vimos qué resultó. Y el Señor le está diciendo, sé obediente, medita en la palabra y llegarás a cumplir la meta de tener la tierra prometida. Amén. Entonces, yo creo que el Señor hoy nos está hablando bastante con esta palabra. Amén. ¿Qué nos está enseñando este pasaje bíblico? Y es las aplicaciones que debemos coger de ella para ponerla por obra en nuestra vida. Este pasaje nos enseña que en nuestra vida debemos practicar diario el depender de Dios completamente a través de su palabra. Amén. Acuérdense, depender de Dios completamente a través de su palabra. Eso es clave. Eso es vital, es vital. Eso es muy vital para nuestra vida. Otro, confiar siempre en que la presencia de Dios está con nosotros en todo tiempo. Amén. Lo creemos. Si Dios lo dice y está escrito en su palabra, lo creemos. Lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, en el nombre de Jesús lo creo. Otro, estudiar y meditar y obedecer la palabra de Dios. O sea, estudiarla, meditarla y obedecerla. Lo que decía ahorita Adolfo, vida, sí. No obedecerla va a traer consecuencias a nuestra vida. Obedecer la palabra de Dios dice que va a ser próspero nuestro camino. Todo lo que emprendamos va a salir bien. Y la palabra de Dios no está de lujo. Así está es. Para que la escudriñemos. Así es, nos alimentemos de ella. Nos alimentemos y la pongamos así por es. práctica. Alimentémonos de la palabra de Dios. Otro, enfrentando la vida con valentía y confianza en que Dios está presente en todo momento. Él siempre va delante de nosotros como Amén, poderoso amén. gigante. Él va rompiendo cadenas, quebrando yugos, quitando todo lo que va a ser de estorbo para nuestra vida, guardando nuestro camino, protegiendo nuestra vida, dándonos de todo lo que necesitamos, sanándonos. Miren que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él sabe de qué tenemos necesidad y Él nos dará de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. En Cristo Jesús. También debemos poner en práctica que sin temor podemos enfrentar desafíos recordando que la fidelidad de Dios trae paz, trae dirección y trae fortaleza para alcanzar la victoria, para la gloria de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado Jesucristo. Fíjate los frutos de la fidelidad a Dios. Amén. Así es. Dios es fiel a su palabra. ¿Se acuerdan que nosotros aquí escudriñamos una porción de la palabra en donde Él hizo un juramento por sí mismo y que toda la palabra en Él es sí y amén? Así que las promesas de Dios son sí y amén para nuestras vidas. Las promesas de Dios son verdaderas. Dios es fiel a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios nunca va a caer por tierra cuando la declaramos en nuestras vidas. La palabra de Dios nos va a fortalecer. La palabra de Dios nos va a llenar de la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer en la palabra de Dios. Amar a Dios y su palabra. Vivir la palabra de Dios.
ser obedientes a su palabra. Que esta palabra se cumpla día a día en nuestras vidas. Que esta palabra es el tesoro, es el regalo más hermoso que le debemos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esta verdad, esta heredad, las promesas de Dios para cada una de nuestras vidas, para cada familia aquí en la tierra, porque dice su palabra que toda familia aquí en la tierra toma nombre allá en los cielos. Pero cuando es obediente a la palabra de Dios, cuando toma a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, cuando escudriña la palabra de Dios, cuando se alimenta de la palabra de Dios, cuando es obediente a la palabra de Dios. Así es. Así que recuerda, Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es, una palabra poderosa. Dios está contigo y con tu familia. Dios está conmigo y con mi familia. Si tú lo crees, decláralo sobre tu vida, decláralo sobre tu hogar, decláralo sobre tus hijos, decláralo sobre tu casa, decláralo sobre tu parentela, decláralo siempre sobre tu generación. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que nos dice que meditemos en ella de día y de noche. Que no se aparte este libro de nuestras vidas ni nuestras bocas. Por favor, atesoremos este llamamiento que nos está haciendo el Señor a través de su palabra, a través de esta porción, a través de este capítulo 1, versículo 8 y 9. Es una promesa grande, poderosa para los que lo atesoramos, para los que lo vamos a poner por obra en nuestras vidas. Dios va a ser glorificado si tú le crees, si tu fe está puesta en Él, si eres obediente a su palabra, si lo amas. Si yo lo amo, debo ser obediente a la palabra de Dios. Amén, amén.